Bienvenido nuevamente a este tutorial. En este video vamos a ver cómo terminamos de armar la segunda capa y cómo armamos la cruz amarilla. Las aristas que vamos a utilizar para completar la segunda capa deben de quedar en la capa de arriba, pero no deben de tener amarillo. Entonces esta y esta las utilizamos, pero por tener amarillo esta y esta no las podemos utilizar. Segundo, el color que tenga la arista debe de coincidir con el color del centro. Entonces esta ya está bien posicionada y lo que falta es girarla, aplicar el algoritmo para que la ubiquemos bien sea al lado derecho o al lado izquierdo. ¿Cómo sabemos qué algoritmo utilizar? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar el centro de la arista. Entonces el color es naranja, vamos a buscar un centro naranja. Entonces queda aquí, giramos la capa de arriba y vamos a buscar el color que acompañe al naranja, que es verde. Entonces queda al lado izquierdo, quiere decir que esta arista va a ocupar esta posición. Entonces vamos a utilizar el algoritmo para el lado izquierdo. Ahora vamos a ubicar esta arista que tiene azul, entonces vamos a buscar el centro azul, giramos la capa de arriba y vamos a buscar el color que acompaña al azul, que es rojo. Entonces el rojo queda al lado derecho, quiere decir que esta arista va a ocupar esta posición y vamos a utilizar el algoritmo para el lado derecho. Este es el algoritmo que vamos a utilizar para ubicar esta arista al lado derecho. ¿Qué quiere decir? Que este azul va a coincidir con este centro azul y el rojo va a coincidir con este centro rojo. ¿Qué hemos de tener en cuenta? Hemos de tener en cuenta que el centro azul debe siempre estar mirándose a nosotros y la cara amarilla siempre debe quedar hacia arriba. Entonces empecemos. Primer paso, giramos la capa de arriba. Luego giramos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa derecha. Aquí ya tenemos el bloque que va a ir acá. Este blanco va a girar y va a quedar acá. Entonces este bloque va a ocupar este sitio. Paso siguiente. Giramos la capa de arriba y ahora giramos la capa frontal. Luego regresamos la capa de arriba y aquí ya están organizados todos los blancos. Último paso, giramos la capa frontal y ya nos quedó nuestra arista ubicada en su sitio y bien orientada. Este es el algoritmo que vamos a utilizar para pasar una arista al lado izquierdo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar la arista en su sitio. En este caso es naranja azul, el color del centro debe coincidir con el color azul de la arista. Debemos de tener en cuenta igual que al lado derecho tenemos como referencia un frente que es el azul y el amarillo debe quedar hacia arriba. Entonces esta arista va a quedar ubicada aquí. Empecemos. Giramos la capa de arriba, giramos la capa izquierda, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa izquierda y aquí ya tenemos el bloque que cuando lo organicemos va a quedar ubicado acá. Continuemos. Giramos la capa de arriba, giramos la capa frontal, regresamos la capa de arriba y aquí ya tenemos el bloque de blancos. Y por último, giramos la capa frontal y ya nos queda nuestra arista en su sitio. Vamos a ver un caso que no es muy común, cuando las aristas que están en la capa de arriba todas son amarillas. Entonces no podemos aplicar ningún algoritmo porque ninguna de ellas nos sirve. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trasladar una arista que esté aquí en la capa del medio a la capa de arriba. Para ello vamos a utilizar el algoritmo para trasladar una arista al lado derecho. Entonces ubicamos la arista, en este caso va a ser esta que es rojo verde. ¿Qué va a pasar? Esta arista amarillo naranja va a pasar aquí y esta rojo verde va a quedar ubicada aquí atrás en la capa de arriba.
Entonces empecemos. Giramos la capa de arriba, giramos la capa derecha, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, giramos la capa de arriba, ahora giramos la capa frontal, giramos la capa de arriba y giramos nuevamente la capa frontal. Entonces nuestra arista quedó acá, está aquí. Entonces buscamos el centro rojo y aplicamos el algoritmo. ¿Qué algoritmo necesitamos acá? Necesitamos también el algoritmo del lado derecho. Entonces esta arista va a pasar acá. Entonces apliquémoslo para ubicarla ya en su sitio. Entonces, primero, giramos la capa de arriba, giramos la capa derecha, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, giramos la capa de arriba, ahora giramos la capa frontal, giramos la capa de arriba y giramos por último la capa frontal y ya nos quedó organizada nuestra arista. Vamos a completar la segunda capa como la encontremos en este cubo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar las aristas que nos sirvan. En este caso es azul rojo, entonces buscamos el centro rojo de la segunda capa entonces lo ubicamos. En donde queda el azul queda hacia el lado izquierdo, entonces aplicamos el algoritmo para el lado izquierdo, que es giramos la capa de arriba, giramos la capa izquierda, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa izquierda y aquí ya tenemos organizada el bloque que va a pasar acá. Entonces giramos la capa de arriba, giramos la capa frontal, regresamos la capa de arriba y aquí está el bloque de blancos que va a quedar aquí. Entonces para ello giramos la capa frontal y ya está organizada nuestra arista. Buscamos otra que nos sirva. Esta nos sirve, entonces ubicamos nuevamente el centro rojo, arista roja, pero queda ya para ubicarla acá. Como este es verde, entonces esta arista va a pasar aquí. Entonces aplicamos el algoritmo del lado derecho. Entonces giramos la capa de arriba, giramos la capa derecha, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa derecha y aquí tenemos el bloque que va a ocupar este sitio. Entonces giramos la capa de arriba, ahora giramos la capa frontal, regresamos la capa de arriba y aquí tenemos el bloque que va a ocupar este sitio. Para ello giramos la capa frontal. Buscamos otra que nos sirva y nos sirve esta, ya está organizada. Entonces buscamos el azul, queda aquí, aplicamos el algoritmo del lado derecho. Entonces giramos la capa de arriba, giramos la capa derecha, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, este bloquecito va a quedar aquí. Entonces giramos la capa de arriba, ahora giramos la capa frontal, regresamos la capa de arriba, ya tenemos el bloque de blancos y giramos por último la capa frontal. Buscamos otro que nos sirva, este ya también está organizado y va a ocupar este sitio como naranja, centro naranja, entonces este va a ubicarse aquí. Entonces utilizamos el algoritmo del lado derecho y es giramos la capa de arriba, giramos la capa derecha, regresamos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, ya tenemos el bloque que va a ocupar este sitio, giramos la capa de arriba, ahora giramos la capa frontal, regresamos la capa de arriba, ya tenemos el bloque de blancos y giramos la capa frontal y ya nos quedó organizada nuestra segunda capa. Completando la segunda capa, el siguiente paso es organizar la cruz amarilla. ¿En qué consiste organizar la cruz amarilla? El centro amarillo debe coincidir con las aristas amarillas y así formamos esta cruz amarilla.
Nos vamos a encontrar con tres casos. El primer caso, encontramos solamente un centro amarillo. El segundo caso, vamos a encontrar una L invertida. Entonces el centro y dos aristas formando una L invertida. Y el tercer caso es este, que vamos a encontrar una línea horizontal amarilla. Aplicando un solo algoritmo, entonces vamos a terminar armando la cruz amarilla. Vamos a empezar a armar la cruz amarilla partiendo de un centro amarillo que también se llama el punto amarillo. Nos debe interesar solamente el color de las aristas, no más. En este caso hay una esquina amarilla, no nos debe interesar, no aplica para armar la cruz amarilla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar el color amarillo hacia arriba y vamos a aplicar el siguiente algoritmo. Giramos la capa frontal, giramos la capa derecha, giramos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa frontal. Y ya tenemos organizada ya otros colores amarillos de las aristas, en este caso es este, y vamos a aplicar el mismo algoritmo, pero entonces vamos a aplicarlo para la L. Entonces después del punto sigue la L invertida. Igual estas esquinas no nos interesan, solamente nos interesa el color de las aristas. Entonces vamos a aplicar el mismo algoritmo para pasar de la L a la línea. Entonces repetimos el algoritmo. Ubicamos el amarillo hacia arriba y aplicamos el siguiente algoritmo. Entonces, giramos la capa frontal, ahora giramos la capa derecha, giramos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa frontal. Y aquí ya tenemos la línea. Este no nos interesa, solamente nos interesa la línea. Entonces, teniendo la línea horizontal, entonces aplicamos nuevamente el algoritmo que es igual, amarillo hacia arriba. Entonces, giramos la capa frontal, giramos la capa derecha, giramos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa frontal. Y aquí ya tenemos organizada la cruz. Tengamos en cuenta que esta esquina no nos interesa, solamente nos interesa por ahora que el centro coincida con el amarillo de las aristas. Y ya tenemos organizada la cruz. Repasemos armar la cruz partiendo del centro amarillo que también es llamado punto amarillo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. No todas las veces empezamos después de completar la segunda capa, nos va a quedar el centro amarillo. Muchas veces nos queda de una vez la L invertida o nos queda la línea horizontal. Entonces, para nuestro ejemplo, vamos a partir del punto amarillo, el centro amarillo. Aplicando este algoritmo, el centro amarillo, después de aplicarlo, se va a convertir en la L invertida. Aplicamos nuevamente sobre la L invertida y nos va a quedar la línea horizontal. Y nuevamente lo aplicamos sobre la línea horizontal y ya formamos la cruz amarilla. Entonces empecemos. Amarillo mirando hacia arriba y entonces empezamos con el algoritmo que es. Giramos la capa frontal, giramos la capa derecha, giramos ahora la capa de arriba. Regresamos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa frontal. Entonces ya tenemos organizada la L. En este caso la L está así. Siempre debe de quedar de esta forma. La L invertida. Recordemos, esta esquina ni esta esquina nos interesa. Solamente nos interesa que el centro amarillo ya coincide con dos aristas amarillas y formamos una L invertida. Entonces, aplicando este mismo algoritmo para la L invertida, entonces vamos a armar la línea. Entonces, apliquémoslo.
amarillo mirando hacia arriba y aplicamos nuevamente el mismo algoritmo. Entonces, giramos la capa frontal, giramos la capa derecha, ahora giramos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa frontal. Y tenemos organizada la línea. Recordemos nuevamente, este no nos interesa. Si aplicamos este algoritmo sobre la línea, entonces vamos a armar ya la cruz. Entonces, amarillo mirando hacia arriba, giramos la capa frontal, giramos la capa derecha, giramos la capa de arriba, regresamos la capa derecha, regresamos la capa de arriba y regresamos la capa frontal. Y aquí ya tenemos organizada la cruz. Este es el final de la segunda parte de este tutorial, cómo resolver el cubo de Rubik 3×3 método principiantes. En el próximo video vamos a ver cómo organizamos las 4 aristas para así terminar de armar la cruz amarilla. Luego, cómo organizamos y orientamos las 4 esquinas para terminar de resolver la última capa y así completar el cubo de Rubik 3×3. Nos vemos en el próximo video. No olviden darle like y suscribirse a este canal. Muchísimas gracias.